En este mes estamos hablando acerca de la provisión de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios nos ha dado para ser bendecidos en ese aspecto, de recibir la provisión de Dios para nuestras vidas? En esta oportunidad, en este mensaje, estaremos enfocando que la provisión de Dios está en una directa proporción con nuestra relación con Dios. Es decir, cuanto mejor sea nuestra relación con Dios, la provisión de Dios para nosotros será fluida. Pero si tenemos una relación con Dios mediocre y pobre, también la provisión de Dios será en ese nivel, en esa proporción, pobre. Y tomaremos como el texto base para este mensaje el libro de Ageo. Pero para entender lo que el profeta Ageo está poniendo en ese libro, tengo que entrar en un contexto tanto histórico como teológico, para entender lo que el profeta Ageo escribe. Pongo esta parte del mundo, el mundo antiguo, para señalar que ya que los hombres no venían a Dios, ya que los pueblos no se rendían a este Dios vivo y verdadero, Dios tuvo que escoger y formar un pueblo llamado Israel y ponerlo en esa parte del mundo para que sea su pueblo. Y lo empezó de una forma extraordinaria, maravillosa, extranatural se podría decir, o sobrenatural, porque lo hizo a partir de un hombre y una mujer que eran viejos y que además ella era estéril. En esos hombres viejos de 100 y de 90 años, Dios hizo concebir a Sara y vino un hijo para mostrar desde el inicio, desde el principio, que ese era un pueblo que iba a experimentar las maravillas y las grandezas y el poder de un Dios grande. Y así fue, Dios se ha manifestado a ese pueblo Israel. Él quiso ser su gobernador, quiso ser su protector, quiso ser el que les proveía de todas sus necesidades, y así lo ha mostrado muchas veces. Las maravillas de ese Dios, como nunca se ha mostrado antes, han sido mostradas en ese pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que este pueblo de Israel fuese el testigo de estas cosas a las demás naciones, para que Israel fuese un ente misionero y que pueda decir, así se vive en una relación buena con Dios, para comunicar al resto del mundo que había un Dios único y verdadero. Entre los propósitos que encontramos que Dios ha tenido para con este pueblo de Israel es, el primer propósito se podría decir, es que Israel sea de bendición para el resto de las naciones. Como así ocurrió, a través de este pueblo vino el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, una inigualable bendición para el resto de las naciones. Pero también Israel ha aportado mucho a los demás pueblos, a las demás naciones del mundo. Muchos de los descubrimientos, de los avances tecnológicos, científicos vienen de Israel, unos aportes tremendos que han venido de Israel para bendecir al resto del mundo. Otro de los propósitos de este pueblo con el que Dios ha tenido una relación especial es para que este pueblo pueda testificar a los demás que hay un Dios único y verdadero a quien servir. Dios empezó a trabajar con ellos para que después ellos contasen al resto que hay un solo Dios y que se vive bien obedeciéndole. Otro de los propósitos es para que este pueblo sea el pueblo primogénito, como Dios llama a ese pueblo, es mi pueblo primogénito, porque Dios esperaba tener más pueblos rendidos a Él. Israel iba a ser el prototipo. Otra de los propósitos que encontramos en esto es para que Israel sea luz y sal, como vivían las demás naciones, en el desenfreno de su propia naturaleza, y el hombre por naturaleza es pecador, tendido al mal. Entonces los demás pueblos vivían para saquear a los demás, para hacer guerra, para conquistar, para robar, para desenfrenarse en sus vicios y en sus placeres. Israel tenía que ser la luz y la sal para los demás pueblos y decirles, así no se vive, así no se hace, para ir en contra del paganismo y de tantas cosas horribles que se hicieron en nombre del paganismo, como sacrificar a sus hijos para tener el favor de dioses de piedra y de madera. Pero Israel tenía el conocimiento verdadero del verdadero Dios, y eso tenía que comunicarlo al resto de las naciones. En general, Israel tenía que ser el ejemplo para los demás pueblos. Lamentablemente, muy pocas veces ha cumplido ese propósito. La mayor parte de su vida de Israel ha sido de desobediencia, de darle la espalda a ese Dios, de ir en contra de sus órdenes,
de ir tras sus propias pasiones y pecados, y no ha querido cumplir ese propósito que Dios ha tenido para ese pueblo piloto, se podría decir. Aquí les pongo la imagen de un olivo que ha sido cortado y que hay unas ramas injertadas en él. El olivo representa a ese pueblo de Israel, cuyas raíces se sustentan del mismo Dios. La fortaleza de ese árbol está en Dios, su verdor, sus frutos del mismo Dios. Es decir, obedeciendo a Dios, ellos iban a ser una nación fuerte y próspera. Pero lamentablemente Israel, por incursionar en pecados, en desobediencia y en rebeldía para con Dios, Dios ha tenido que desgajarlos muchas veces. Y una de esas, de la más importante se podría decir, de esa tala muy fuerte para con ellos, fue cuando reyes grandes de otras naciones vinieron contra Israel, la conquistaron, mataron a muchísima gente, destruyeron todo lo que pudieron destruir, se fueron contra la ciudad principal, Jerusalén, la destruyeron, y el templo, que era el sinónimo de la casa de Dios, la destruyeron porque era una casa tan linda y tan preciosa que en cualquier rincón habían joyas, y la deshicieron para llevarse todo. A los sobrevivientes, a lo mejor de los sobrevivientes se los llevaron esclavos a Babilonia y a Asiria, y en la tierra dejaron solamente a los viejos y a unos cuantos pobres. Prácticamente la tala que Dios hizo con ese árbol fue drástica, fue tremenda, pero Dios no ha arrancado este árbol, simplemente la ha cortado por su desobediencia. ¿Por qué no la ha arrancado? Porque siempre han habido fieles a Dios. Muy pocos, pero hubieron fieles a Dios, que han mantenido vivo a este árbol. En la actualidad, nosotros, por ejemplo, la iglesia, que hemos visto que ese es el Dios vivo y verdadero, que el Dios que se les mostró a Israel es realmente Dios, y nosotros lo hemos acogido y decimos: Señor, te hemos conocido y ahora te servimos, nos entregamos a ti. Pues nosotros, siendo olivo silvestre, hemos sido, dice la palabra, injertados en ese olivo bueno que es Israel. Por eso que a nosotros se nos llama el Israel espiritual. Hay una teología, la teología del reemplazo, que está formándose y está agarrando fuerza, en la cual desechan a Israel y dicen que Dios ya ha cambiado, ya no trabaja con Israel, ahora trabaja con la iglesia. Pero Romanos capítulo 11 nos habla que ese árbol permanece y está vivo, y nosotros hemos sido injertados en ese árbol, y nos advierte Pablo diciendo: si Dios no ha tenido compasión de las ramas naturales, ¿cuánto menos no va a tener el cuidado de arrancarnos a nosotros que hemos sido injertos, si no obedecemos a Dios y si no le servimos como Él espera? Entonces ese olivo de Israel permanece, y permanece por los fieles que hay dentro de ella. Si miramos a Israel actual, vemos que más del 90% de los israelitas no quieren saber nada con Dios, tienen un concepto distorsionado de Dios, han abandonado a Dios, pero hay un grupito llamado los fieles, esos que los cuales Dios dice: yo he guardado y he preservado un grupo que no han doblado sus rodillas ante ningún otro Dios. Bueno, vamos a regresar al contexto de Ageo. Estábamos hablando de ese corte tremendo, drástico que Dios hizo a Israel con la conquista, donde prácticamente desaparecieron a Israel, se lo llevaron presos y la ciudad arruinada. Pasaron 70 años cuando Dios quiso otra vez cumplir su promesa de traerlos otra vez y que esa nación vuelva a surgir, porque está en el corazón de Dios ese pueblo, porque los ama. Y Él dijo: 70 años habrá sido suficiente tiempo para que ellos aprendan la lección y me obedezcan y me sirvan. Así que ellos vuelven en 3 grupos de tiempo, vuelven. El primer grupo vuelve cuando Ciro, uno de los reyes mundiales muy grandes, fue tocado por Dios. No sabemos cuáles fueron las circunstancias, pero él reconoce que el Dios de los judíos era el verdadero Dios, y él tiene un compromiso de reconstruir el templo de Dios. Por eso habla a los judíos que estaban en su nación y dice: todos los que quieran regresar a su tierra, vayan, y yo les bendeciré con comida, con vestido y con dinero y con provisiones para el viaje, para que vuelvan, con tal que reconstruyan el templo de Dios. Y un grupo viene a la ciudad antigua, toda destruida, y empieza la labor de la construcción del templo. Y lo primero que hacen es edificar ese altar del sacrificio. Construyen, 2 años se tardaron, hicieron ese altar de sacrificio y empezaron otra vez
todas las leyes ceremoniales, los ritos, las ofrendas, las fiestas, todos a guardarlo. Y cuando empezaron a poner las bases para reconstruir el templo, dice que toda la gente estaba ansiosa y alegre por este hecho. Y cuando empezaron a llenar las bases de los cimientos de ese templo, los sacerdotes se ponían a cantar y otros se ponían a llorar y otros daban voces de alegría y de júbilo, pero tan fuerte, dice, que se oía desde lejos y no se podía entender bien cuáles eran los gritos de lloro, cuáles eran los gritos de alegría, porque el pueblo estaba emocionado porque se reconstruía nuevamente la casa de Dios. Pero los enemigos, los pueblos enemigos que vivían alrededor, al saber esto, intentaron paralizar la obra y los amenazaron y hicieron una serie de cosas que lograron hacerlos desistir de la obra de reconstruir el templo. Y se paralizó. Apenas echaron unos cimientos y hasta ahí nomás quedó. Y pasaron 1 año, 2 años, 7 años, 7 años más, 14 años, 15 años. ¿Y qué cosa había hecho la gente en ese tiempo? Pues cada uno había construido su propia casa. Y no casas comunes. Se habían hecho unos palacios. Unas buenas casas, labradas, artesonadas, decoradas, talladas, muy hermosas, en contraste con la casa de Dios que estaba abandonada, estaba en ruinas, pero ellos sí tenían sus propias casas. En esas circunstancias habla Dios a través del profeta Ageo. Ahora sí vamos a Ageo, capítulo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí hay un descanso, si se podría decir, un alto a lo que Dios está hablando, y les dice algo y después dice: medita, piensa como nos dice Dios a nosotros, considera a ver cómo estás. Tú dices: no ha llegado todavía el tiempo de que la casa de Dios sea edificada. Pero sin embargo, para ti sí ha llegado tiempo, como lo dice en el verso 4, y para vosotros sí es tiempo para que habiten en sus casas artesonadas, y esta mi casa está desierta. Piensa en esto, y mírate a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Ha llegado el tiempo para ti, para tus cosas personales, para cumplir tus propios deseos, tus anhelos, tus planes, para tener cosas para ti? ¿Ha llegado el tiempo para ti, pero no ha llegado el tiempo para Dios? Como hay muchos que cuando se les evangeliza dicen: no, el evangelio es para los viejos. Yo todavía soy joven, tengo muchas cosas que disfrutar. Claro, ha llegado el tiempo para Él, pero para Dios no. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ha llegado ya el tiempo de Dios en nuestra vida? ¿O todavía estamos en el tiempo de nosotros y para nosotros? Piensa, medita en eso, dice el Señor. Medita sobre tus caminos. Cuando les habla Ageo, estaban en el mes 6, en el primer día. Cada primer día de mes era un día festivo, celebraban la luna nueva. Primer día del mes. Era un día de fiesta, se reunía toda la gente en el templo, y ahí, en esa circunstancia, es donde Dios habla a través de Ageo, haciéndoles pensar y reflexionar a los dos grandes que habían: Zorobabel, que era un descendiente de David, que era el gobernador de ellos, y a Josué, que era el sumo sacerdote. La autoridad civil y la autoridad religiosa es combinada por Dios, y el pueblo también, para decirle: no es tiempo para Dios, pero sí es tiempo para vosotros. Mientras ustedes están entre sus casas lindísimas y artesonadas, he aquí mi casa está desierta. Y después dice, estaban en el mes 6, como les dije, que era en pleno tiempo de cosechas. Aproximadamente es estas fechas, agosto, mediados de agosto. Y era el tiempo de las cosechas. Y otra vez iban a las cosechas y tenían que decir: mira, otro año malo. El año pasado también fue un año malo. El anteaño también. Ya van así 10 años o más que tenemos años malos de cosecha.
Y ahí les dice el Señor en el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Mira, tanto esfuerzo y poco cosechas. El verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra cosa, para que pienses y medites y llegues a una conclusión. Mírate cómo estás, dice Dios. Otra vez, has sembrado mucho y has recogido poco. Comes poco porque no tienes para más. Te levantas de la mesa con hambre, no te satisfaces. Te arropas y no te abrigas. Medita, ¿eso es normal? Date cuenta, le dice Dios al pueblo. Otro año de mala cosecha. ¿Y tú crees que es así? ¿Que es normal esto? No tengo trabajo hoy. La semana pasada tampoco tuve trabajo. Hace un mes tampoco, ni hace un año tampoco. Es normal. Es normal que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, estemos así en esa situación. Medita sobre tus caminos. Algo está pasando. No es normal que estemos en esa crisis. Le dice el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes buscan mucho y hallan poco. Y lo poco que tienen lo encierran en casa y yo de un soplo lo disipo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Da la respuesta. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso es que se detuvo del cielo la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de tus manos. He traído sequía. Hasta sus animales no daban la cantidad de crías que esperaban. Hasta los hombres no tenían la cantidad de hijos que deseaban. Había sequía en toda la obra de sus manos, en todos sus productos, en todo lo que la tierra produce. ¿Cuál es la causa? Habían descuidado de reconstruir la casa del Señor. Cada uno se preocupó por las propias cosas personales de cada uno, pero las cosas de Dios abandonadas. Por eso es que Dios había traído esa sequía y le había dicho al cielo, no lluevas, y a la tierra, no produzcas, para hacerlos pensar, para que reflexionen que algo andaba mal. Este es una representación imaginaria de lo que pudo haber sido el primer templo que Salomón levantó. Un templo hermosísimo. Lo mejor de lo mejor. Su padre, David, quiso construirlo, pero Dios no se lo permitió. Pero él juntó materiales, madera, bronce, oro, plata, todo, y hasta los planos lo había hecho David, y se lo entregó a su hijo. Y Salomón empezó a conseguir más materiales, pero materiales finos. Necesitaban madera de cedro. ¿Dónde está la producción mejor de cedro? En el Líbano. Pues vayan al Líbano a traer las mejores maderas de cedro para hacer la casa de Dios. ¿Dónde está el mejor oro? Está en Ofir. Pues vayan a Ofir y traigan el mejor oro. ¿Quién lo va a hacer? No cualquiera. Personas que sepan muy bien el oficio. Labradores, para cortar perfecto las piedras. Gente que sea experta en fundir metales, en trabajar, en esculpir, en labrar. El templo era una maravilla. Para su tiempo era una obra de ingeniería y de belleza. Este templo tenía muchas cosas de bronce. Ese lavacro que está encima de los toros era de bronce. Los pilares que están afuera, semejantes pilares de bronce. El altar del sacrificio, pero dentro era muchísimo más bello. Todo el interior era laminado en oro y con decoraciones. Palmeras, querubines, granados, una serie de cosas. Lindísimo dentro. Y tal era la fama de esta casa, que naciones venían desde lejos, de muchas semanas de caminata, para mirar esta obra. Porque
Por medio de esta obra se daba a entender cuánto valía, cuánto importaba su Dios para con ellos. Decía, este Dios sí debe ser magnífico, mira lo que han hecho por él. No es que a Dios le interese el oro ni la plata, esas son tonterías para Dios. Pero lo que Dios quiere es cuánto amor tú le tienes y cuánta entrega tienes para darle a Dios tu vida, tu esfuerzo. ¿Cuánto puede significar Dios para ti? ¿Qué importancia tiene en tu vida? ¿Qué valor tiene Dios en tu vida? ¿Qué consideración Dios tiene en tu vida? Analízate, piensa. ¿Es Dios lo más grande que tengo? ¿Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Y aquí no bastan palabras, sino la demostración, lo que se te ve. Cómo te comportas, cómo vives tu vida, muestra realmente qué valor, qué importancia, qué consideración Dios tiene en tu vida. Y se va a ver por aspectos, por ejemplo, cuán entregado estás tú para servir a ese Dios, para someterte a lo que Dios dice. Cuánta disposición hay de ti para servirle, para hacer cosas para Él, para hacer cambios en tu vida. ¿Cuántos sacrificios haces tú por Dios? ¿Cuánto esfuerzo hay en ti para servir y agradar a ese Dios? ¿Cuánto trabajo tú das para ese Dios? ¿Cuánto le sirves? Eso es lo que Dios quiere. No quiere oro, no quiere plata, no quiere joyas. Quiere una entrega y una disposición. Pero quien está entregado, pues también considerará esos metales como nada y dará lo mejor que tenga para Dios. Dice el verso 8. Subid al monte y traed madera. No me importa la madera de acacia ni nada. Lo que me importa es ver tu esfuerzo y tu consideración. Mire, habían pasado como 15 años y todos los pueblos de alrededor habían visto, mira, ahí está el pueblo de Israel. Mira cuánto consideran a su Dios. Ruinas, ruinas. Ahí solamente viven animales del campo, insectos, bichos. Así que Dios, en el verso 8 dice, yo quiero poner mi voluntad y ser glorificado. ¿Es Dios glorificado cuando alguien ve tu vida? Cuando ve cómo te mueves, cómo trabajas, cómo piensas, a qué dedicas tu tiempo, tus esfuerzos. El que tiene una estima grande a Dios lo va a mostrar en su vida. Y los demás van a ver realmente si nosotros tenemos un Dios de valor en nosotros o no. ¿Cuánto de importancia tiene Dios en nuestras vidas? Verso 12 en adelante dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 23 días pasaron. Y aquí la respuesta. Los hombres lo pensaron, la palabra de Dios les impactó, y ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preocupando por nosotros mismos, solamente estamos viendo nuestro lado, y la consideración a Dios está por los suelos. Entonces tomaron la decisión, construyamos la casa de Dios, demos nuestro esfuerzo, demos nuestros talentos, nuestro conocimiento, entreguémonos por edificar la casa de Dios. Gloria a Dios por la palabra que llegó pronto y la respuesta pronto también de su pueblo. Entonces, hasta aquí yo quiero que pensemos en que la escasez que ellos estaban pasando era por una desconsideración hacia Dios. Porque ellos buscaban sus propias cosas y no las de Dios. Por eso es que Dios estaba trayendo sequía y escasez, para que se den cuenta que algo estaba funcionando mal en sus vidas. Y para que nosotros también nos demos cuenta, ¿cómo estamos? ¿Estamos satisfechos con nuestra vida? ¿Así está bien, Señor? ¿Así? Pues que decimos, no, ¿por qué no alcanzo? ¿Por qué no alcanzo? Mira tu relación con Dios. Mira la consideración que tú tienes para con ese Dios. Ahora capítulo 2, verso 15. Nuevamente empieza el verso diciendo, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongas piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, tú venías al montón de 20 y solamente encontrabas 10. Venías al lagar para sacar 50 cántaros
y solamente había 20. Escasez, escasez. Había antes que tú tomes la decisión de considerar a Dios y de trabajar por Dios. Verso 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Verso 18. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová vuestro Dios, meditad pues en vuestros corazones. ¿No está aún la simiente en el granero? O sea, ¿no están aún tus semillas guardadas ahí? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. La provisión de Dios a nuestras vidas guarda una estrecha relación y proporción con cuánto consideramos nosotros a Dios en nuestra vida, cuánto hacemos por Él. El construirle una casa a Dios no era otra cosa más que un símbolo de nuestra preocupación y nuestro interés en las cosas de Dios. ¿Cuánto significa Dios para conmigo? No me importa, podemos decir, yo que esté bien. Las cosas de Dios pues pueden esperar, aún no ha llegado el tiempo. O no me importa vivir bien y las cosas de Dios arruinadas. ¿Cuál es la consideración que tenemos para con Dios? Si Dios quería cambiar eso y le dijo, miren, una prueba. Consideren, antes de poner piedra sobre piedra, miren cómo estaban antes y miren lo que les va a pasar de ahora en adelante si me consideras en tu vida, si me das tu tiempo, si me das tu esfuerzo, si me das el valor que yo necesito tener en tu vida. Ahora queda en nuestras mentes pensar, ¿quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? De eso depende la bendición para con nosotros. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Quiera Dios también hablarte por el mismo mensaje de Ageo a ti. Que las palabras de Él también llegue a este Israel espiritual que somos nosotros. Que también podemos sucumbir a las mismas cosas, pero también podemos levantarnos sobre las mismas bases, que es la obediencia y la consideración a Dios. Meditemos en esto. Meditemos cómo va nuestra vida. Vamos a orar.